episodios maníacos o depresivos, vaya, maníacos con depresivo o simplemente manía, se les llama con trastorno bipolar. A ver, espérame tantito, Sí, Denise. sí. Mari Pineda, ¿qué leíste de la clase hoy? Bueno, lo que me llamó la atención de lo que leí fue que, por ejemplo, en la cuestión de nivel socioeconómico y cultural de los pacientes, la depresión es más común en personas que tuvieron una separación, que están divorciados. Y bueno, los trastornos bipolares es más frecuente en personas solteras o igual divorciadas. Ok. También el trastorno bipolar está asociado a personas con un alto nivel de estatus socioeconómico. Y mencionaba también que la depresión es más frecuente en personas que viven en zonas rurales. Ok. ¿Y qué leíste acerca de los tratamientos de estos padecimientos, Mari? Bueno, en la depresión, bueno, leí que hay muchos y distintos tipos de tratamiento. El farmacológico, bueno, pues se utilizan los fármacos antidepresivos, los inhibidores de la recaptación de serotonina. Y bueno, en la cuestión de tratamiento farmacológico con el trastorno bipolar, bueno, se utiliza lo que es el litio, la carbamazepina, el valproato. Ok. ¿Y acerca de la terapia en estos pacientes, depresión? Bueno, se utiliza mucho la terapia cognitiva conductual o terapia familiar o terapia conyugal, dependiendo del caso. Ok. Y pues fue Betty, todo. ¿tú qué leíste del tema? Pues bueno, en sí de trastornos afectivos, o Ay, sea, te estoy porque bien lejos. ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, bueno, ¿sí me escucho? Muy De... lejos. Ay, pues sí, ya me puse mi audífono. Y yo, ay, que, bueno, o sea, se puede diferenciar o se pueden catalogar en episodios depresivos mayores, episodios maníacos, bipolar y mixto. Aquí pues yo creo que de los temas también de depresión mayor hay que tenerle más cuidado al momento desde del diagnóstico porque pues son los que tienen mayor posibilidad de suicidio. Y yo creo que es como que lo que siempre se va a querer evitar en ese tipo de trastornos. También de saber diferenciar y diagnosticar. Ajá. Yo dije, ¿yo no me escucho? ¿O sí? Sí. Bueno. Y bueno, y pues se van a dividir también los diagnósticos van a ser así por distintos, ¿cómo se puede decir? Criterios, ¿verdad? Pero desde un principio, no sé, si vemos una paciente que nos está diciendo que está teniendo, no sé, dolores crónicos, está teniendo problemas de sueño, está teniendo problemas, aquí más, de aumento o pérdida de peso, o sea, pérdida de interés, pérdida de placer que antes una actividad sí les daba. También pues ir pensando y diagnosticando en este tipo de trastornos, Ok. ¿verdad? Ajá. Muy bien. Bueno, sigue Denise, por favor. Ok, otras categorías de trastorno afectivos, pues se encuentra también la hipomanía, ciclotimia y pues distimia, que ya hablamos un poquito la clase pasada. Bueno, vamos a empezar ya con el episodio depresivo mayor. Este debe de cubrir 5 requisitos principales. Debe presentar una calidad depresiva del estado de ánimo o pérdida de interés o del placer durante un periodo mínimo de tiempo, acompañada de cierto número de síntomas que generen malestar o discapacidad y no transgreda ninguno de los criterios de exclusión que se mencionan. Bueno, también hay situaciones en las que pueden interferir el reconocimiento de la depresión, no todos los pacientes, en las cuales no todos los pacientes pueden describir o reconocer cómo se sienten. Los síntomas de presentación de la depresión
puede variar mucho de un individuo a otro, como hay pacientes que van a estar tranquilos o riendo, diciendo no, no pasa nada. Hay otros que pueden llegar llorando, unos pacientes pueden dormir demasiado, otros pacientes pueden presentar pues el insomnio. Bien, bueno, los puse ahí con los insistos, primero del estado de ánimo. Los pacientes se encuentran pues infelices, desconsolados, desalentados. El tiempo tiene que cubrir mayor o igual a 2 semanas. Este, eh, Cierto número de síntomas mencionan que son 5, como ya dijimos, estado de ánimo deprimido, puede haber una pérdida de peso y de apetito, que el paciente se encuentre fatigado, agitado, problemas para dormir, enlentecimiento psicomotor, una autoestima baja o de culpa, dificultad de concentración, deseos de muerte o ideas suicidas. Bien, que genere discapacidad considerable. El episodio debe tener una intensidad suficiente para provocar tensión física y comprometer el desempeño laboral o escolar del paciente, su vida social o alguna otra área de desempeño, incluida el área sexual. Ok. Y se descarta también, hay criterios de exclusión, que tenga uso de sustancias con relevancia clínica o alguna afección médica general que pudiera inducir la sintomatología. Bueno, un poquito de efectos de la depresión. Vamos a ver que principalmente la noradrenalina y la serotonina son los dos neurotransmisores más implicados en esta patología. Bien, pero también está incluida ahí la dopamina. La exposición prolongada de hormonas del estrés, por ejemplo el cortisol, puede aumentar el riesgo de la depresión por la caída que hace de los niveles de dopamina. En la caída de noradrenalina, como la estimulación procedente del núcleo de RAFE disminuye tras el estrés crónico, pues esto hace que se segregue menos cantidad de noradrenalina y va a mermar la capacidad de atención. Y pues en la serotonina frena la secreción de esta serotonina y pues nada, va a disminuir pues. Y va a haber también un encogimiento en el área del hipocampo. Se provoca muerte de células en el hipocampo, y hay estudios que revelan que el tamaño de dicha región pues disminuye entre un 10 y un 20% en las personas que están deprimidas. Y también se pueden crear problemas de la memoria. Bueno, aquí vemos una imagen. Dice que es una mujer de 38 años. En la imagen A es un estado de depresión profunda con retraso psicomotor. Y 2 meses después, ya con su tratamiento, pues vemos el cambio que tiene la mujer. Vemos las comisuras de los labios en la imagen A, cómo se ven hacia abajo, la postura encorvada, la vestimenta un poquito descuidada, el peinado, inclusive los colores que utiliza la paciente. Y pues ahí vemos un poquito de cómo cambia un paciente con depresión. Bien. Esto se publicó en el 2016, Depresión en México. Aproximadamente 11.2 millones de personas padecen depresión, pero solo un 25% lo sabe. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la depresión es considerada como la primera causa de discapacidad en países desarrollados y en vías de desarrollo. Como ya dijimos, es un trastorno afectivo en el cual se pierde la capacidad de disfrutar las cosas, con una disminución de vitalidad acompañada de tristeza, inseguridad, un cansancio exagerado. Afecta directamente la productividad y calidad de vida de las personas. Bien, tenemos que 1 de cada 4 adultos presenta depresión, lo cual va a equivaler a los 11.2 millones de adultos. De estos 11.2 millones, solo el 25% está diagnosticado, que viene una aproximación de 2.8 millones. Y de estos 2.8, solamente el 39% está tratado. Bueno,
Si hablamos dependiendo del sexo, ya se mencionó, la prevalencia de depresión es 50% mayor en mujeres que en hombres. Y por edad, la economía también se ve afectada por los altos índices de depresión en edad productiva. Vemos pues el punto un poquito alto entre los 40 y 60 años, inclusive un poquito antes. El 62% de la población ocupada tiene entre 30 y 60 años de edad. Y pues ahí vemos un poquito dónde va creciendo ahí se me fue, la gráfica, pues, en edad productiva. Bueno, por entidad, en México, las entidades que presentan mayores índices de depresión, Zacatecas, Tabasco y Guanajuato, perdón, y que presentan menores índices, Sinaloa, Tamaulipas, Quintana Roo. Y a nivel nacional, el porcentaje de adultos con depresión es el 16%. Por el tipo de localidad, la localidad rural, ya mencionó un poquito Mari, se presenta un índice alto de depresión. Sin embargo, el porcentaje de adultos tratados es solo el 5%. Y pues la tasa de suicidios desde 1990 va a la alza. Bajó un poquito en el 2010, después volvió a subir. Bueno, el INEGI informó en el 2017 con qué frecuencia las personas tienen sentimientos de depresión. Los porcentajes se calcularon sobre 33.4 millones de integrantes del hogar de 7 años y más de edad con sentimientos de depresión. El 67.4% de las veces, algunas veces al año, el 9.7% en forma diaria, 11.5% semanal y 11.4% mensualmente. Bueno, las muertes violentas en México, la mayor parte, el mayor número de muertes violentas, 8.7 de las muertes violentas en México son por causa de suicidio. De los estados más afectados pues son los que están en color rojito. Mencionan Yucatán, Quintana Roo, pues también tenemos Guanajuato, pues Nuevo León tiene un porcentaje mayor a 12.48%. Bien, un poquito más de cifras. Publicado por la OMS en septiembre del 2019, cerca de 800,000 personas se suicidan cada año. Por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio cada año. Entre la población general, un intento de suicidio no consumido es un factor individual de riesgo más importante. El suicidio es la tercera causa de muerte para jóvenes de edades comprometidas entre los 15 y los 19 años de edad. El 79% de todos los suicidios se producen en el país de ingresos bajos y medianos. Y la ingestión de plaguicidas, ahorcamiento y por arma de fuego son algunos de los métodos más comunes en el suicidio, de suicidio en todo el mundo. Pues depresión también tiene costo, aproximadamente de 14 billones de dólares en México. Como tiene una mayor prevalencia de enfermos el país tiene una mayor prevalencia de enfermos clínicos reportados. La depresión es la primera causa de discapacidad laboral. La segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años es el suicidio aquí en el país. Y puede estar atribuida a problemas psiquiátricos como esquizofrenia y depresión. 10 millones de personas del país padecen depresión, varía un poquito pues en las cifras que les había dado. 239,000 personas se localizan en la Ciudad de México. Y la depresión aumenta el riesgo de uso de sustancias, drogas, alcohol, igual que del suicidio, enfermedades como diabetes y cardíacas. Bueno, vamos a ver, tenemos unas escalas de puntuación objetivas para la depresión. Ahí está la escala de autoevaluación de la depresión, que se llama escala de Sung. Esta escala tiene 20 ítems. La puntuación normal es de 34 puntos o menos y 50 puntos o mayor es indicativa de depresión. Pues esta es autoevaluación. También tenemos la escala de Hamilton. Esta emplea hasta 24 ítems, que cada uno se puntúa de 0 a 4 o de 0 a 2.
con una puntuación total de 0 a 76. Estas puntuaciones se obtienen a partir de la entrevista clínica. Pueden preguntar por sentimientos de culpa, hábitos de sueño, etc. Y tenemos una última que es la de Raskin. Esta mide la gravedad de depresión según lo que informa el paciente y la observación del médico. Bueno, vamos con el tratamiento de la depresión. Primeramente, un episodio depresivo no tratado dura entre 6 y 13 meses. La mayoría de los episodios tratados duran aproximadamente 3 meses. Y la retirada de los antidepresivos antes de los 3 meses casi siempre provoca una recidiva de los síntomas. A medida de que evoluciona el trastorno, los pacientes tienden a tener un episodio más frecuente y duran más tiempo. La media de un número de episodios en un periodo de 20 años es de 5 a 6. Bueno, en primer lugar, lo que debemos de hacer es garantizar la seguridad del paciente y en segundo lugar es necesaria una evaluación diagnóstica completa. La primera decisión, que también es la más crítica que debemos de tomar como profesionales, es saber si se debe de hospitalizar el paciente o si se intenta un tratamiento ambulatorio. Indicaciones claras para hospitalización del paciente es el riesgo de suicidio u homicidio, una disminución evidente de la capacidad del paciente para obtener alimentos y refugio, la necesidad de realizar procedimientos diagnósticos, síntomas o que los síntomas sean rápidamente progresivos o no contar en sí con un sistema de apoyo. Bueno, también como ya mencionamos un poquito, también se encuentran terapias que podemos realizar con los pacientes. La terapia cognitiva, interpersonal, conductual, orientada psicoanalíticamente y la terapia de familia. Les voy a hablar muy poquitito de cada una. La terapia cognitiva, el objetivo es aliviar los episodios depresivos y prevenir su recurrencia, identificar y analizar las cogniciones negativas y desarrollar formas de pensamiento positivas y alternas. Bueno, la terapia interpersonal se puede abordar el comportamiento como falta de seguridad y se aborda el comportamiento del paciente como falta de seguridad o de pensamientos distorsionados que pueden tener. La terapia conductual, los pacientes aprenden a funcionar en el mundo en el que estamos. La terapia orientada psicoanalíticamente, el objetivo es el cambio de la estructura o del carácter de la personalidad del paciente y no solo de aliviar los síntomas. Y la terapia de familia está indicada solamente si el trastorno pone en peligro el matrimonio o el funcionamiento de la familia. Bueno, tratamiento farmacológico. El uso del tratamiento farmacológico específico aumenta a aproximadamente el doble las posibilidades de que un paciente deprimido se recupere en un mes. Todos los antidepresivos disponibles en la actualidad se tardan entre 3 y 4 semanas en ejercer sus efectos terapéuticos significativos, aunque comienzan a notarse antes. También es importante aquí, pues, darle a conocer al paciente que puede tardar en ejercer los efectos terapéuticos y no cambiar el medicamento antes de este tiempo. Pues hay que darle oportunidad al medicamento a ejercer sus efectos. Bueno, el tratamiento con antidepresivos tendrá que mantenerse al menos durante 6 meses y cuando se suspenda el tratamiento se debe reducir gradualmente la dosis durante 1 o 2 semanas. Okay. Una pregunta para Blanca o Damaris. Ustedes que ya alcanzaron a llevar una rotación de psiquiatría. ¿Les llegó este tipo de pacientes a valoración, a consulta de psiquiatría? Por falta de acción del medicamento en menos del tiempo que se debe de esperar. Sí llegaron. Ajá. ¿Y qué les generalmente,
la doctora o les aumentaba dosis o les Ujú. cambiaba el medicamento. Ujú. Y bueno, no sé si Blanca se acuerde, uno de los factores que, al menos en ese mes o en esas semanas que estuvimos, que les afectaba a los pacientes que no tenían buen control, era porque había desabasto de medicamentos. Ujú. Y entonces la doctora les daba como que lo último que había y decía, pues es que es mejor a no darles nada, porque Así si los es. dejo sin nada, o sea, esto va a empeorar. Entonces les daba lo que había, o sea, de plano lo que hubiera, Ujú. y ya, afortunadamente ya los últimos días que estuvimos, ya había más medicamento. Entonces ella tuvo oportunidad de darles venlafaxina, o sea, darles, o sea, realmente el medicamento que necesitaban y ya les podía ayudar más. Ok, y por ejemplo, el motivo de envío de esos pacientes, ¿cuál era? Pues que estaban tristes, que no tenían ganas de hacer nada. ¿Pero era la falta de medicamento o falta de acción del medicamento o era transcripción de una segunda línea de tratamiento? Algunos ya, o sea, ya tenían tratamiento, iban para, ¿cómo se llama? Renovar la transcripción. Ajá. Pero ahí les comentaba, o sea, la doctora siempre les preguntaba cómo le fue, cómo se sintió, y pues ya ahí algunos pacientes decían, ¿no sabe qué? Pues me siento igual, o me sentí bien poquita mejoría, o sea, bien, Ok. o sea, son muy pocas cosas, y sobre todo también les preguntaba en cuanto a, ya de manera general, ¿verdad? Porque pues no tiene mucho tiempo, pero sí les preguntaba que cómo había mejorado su vida, o sea, Ok. tanto en el trabajo o en su casa. Y ahí es Ok. como que ella manejaba si había mejorado o no. Ok, Dianita Valdés, levantaste la mano. Sí, doctora, a mí me tocó en urgencias, por casualidad vi que una paciente joven con ya diagnóstico de depresión mayor había sido enviada de la 32 por un episodio como de ansiedad o no tanto de depresión, sino de ansiedad, y lo que lo había causado fue que le habían bajado la dosis porque Ujú. supuestamente ya estaba bien controlada en Así es. los últimos meses. Le habían bajado la dosis de uno de los medicamentos porque de hecho tomaba como 3 o 4. Le Ajá. habían bajado uno de los medicamentos y tuvo un problema en el trabajo y eso fue lo que desencadenó el episodio. Se peleó ¿Cuál? con la encargada y se sintió mal, se sintió muy ansiosa y fue a consultar a la 32 urgencias y la mandaron a la 4, pero el psiquiatra nunca llegó. De hecho, creo que se quedó toda la noche esperando. Y ya no Ok. supe nada más, vi que se quedó ahí. Sí, sí, es algo común, o sea, que cuando ves a un paciente, el paciente, uno, o te diga el paciente que le bajes dosis porque él ya se siente bien, o dos, que tome la decisión el médico. Realmente esas acciones no se deben de realizar cuando tenemos un paciente con algún trastorno de este tipo, ¿verdad? Para evitar una complicación o una recaída, ¿ok? ¿Alguien más en cuanto a Yo leí, tratamiento? yo ¿Sí, leí algo, Sergio? doctora. Ajá, Leí, por ejemplo, que con respecto a lo que dicen, de hecho creo que por ahí también lo menciona Denise, que el tratamiento psicofarmacológico con la psicoterapia, en este así caso es. la conductiva conductual o la Ajá, interpersonal, son las que mostraron mejor beneficio así para el es. tratamiento del paciente. Ajá, Y lo otro es que un estudio que hizo Páez y colaboradores menciona que incluso el manejo por parte del primer nivel puede ser lo suficientemente significativo para así estabilizar un es. paciente. Y más porque tú conoces más al paciente, tú tienes más contacto y el paciente te tiene más confianza. No sé si les tocó algún caso a Damaris y a Blanca que estuviera renuente el paciente a estar en la consulta de psiquiatría. A veces ni siquiera están sentados en las sillas que están afuera de la puerta del consultorio, por miedo o por prejuicios, ¿verdad? De que para que no me vean que me están mandando a psiquiatría. Es difícil, no todos los pacientes que se envían llegan a la consulta de psiquiatría. Pero es muy importante la confianza que nos empiezan a tener a nosotros para ese manejo, ¿verdad? Para tratar de que no abandonen el tratamiento, que no abandonen de ir a la consulta y siempre preguntarles ciclos de sueño, alteraciones, presencia de cuadros psicóticos, etcétera. O sea, para eso estamos nosotros también, para ese tipo de apoyo. ¿Ok? Denise, adelante. Ok, en parte de tratamiento farmacológico, pusimos aquí varias familias, pues,
inhibidores de la recaptación de noradrenalina, inhibidores de la recaptura de serotonina, los más usados, sertralina, fluoxetina. Pues esos creo que son los que más se usan. Inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina, inhibidor de la recaptura de dopamina, presinápticos y postsinápticos y de acción mixta. Hay que también tener en cuenta y decirle a nuestros pacientes cuáles son los efectos adversos que pueden tener con este tipo de medicamentos. Sedación, somnolencia, algunos tienen Disfunción sexual. ¿Mande? Disfunción sexual. Sí, exactamente. O disminuyen simplemente el deseo sexual. Y pues nada más el bupropión, que es el que te puede dar insomnio. Los demás tienen más que nada somnolencia. Bien, como mencionó también ahorita Sergio, en varios estudios en lo que si hay una combinación de tratamiento farmacológico y la psicoterapia en pacientes ambulatorios con depresión, se ha demostrado una respuesta mayor a las tasas de remisión más elevadas para la combinación que para ambas terapias por separado. Pues bien, vamos a ver un poquito del pronóstico que tienen estos pacientes. Los pacientes que han sido hospitalizados por un primer episodio de trastorno de depresión mayor tienen un 50% de posibilidades de recuperarse en el primer año. El 25% de los casos presentan una recurrencia de trastorno de depresión mayor en los primeros 6 meses después de ser dado de alta del hospital, el 30 al 50% en los 2 años siguientes y hasta un 75% a los 5 años. Bueno, ahora vamos a ver un poquito de episodio maníaco. La tríada clásica de síntomas maníacos está conformada por intensificación de la autoestima, un aumento en la actividad motriz y verborrea. Las características que deben existir para establecer el diagnóstico de episodio maníaco son idénticas a la del episodio de depresivo mayor. Entonces las vamos a ir mencionando. Estado de ánimo que puede ser impulsivo, no es gracioso, genera un malestar tanto para el paciente como para las personas que están ahí con ellos. En una duración de al menos una semana. Puede estar acompañado de cierto número de síntomas, como el estado de ánimo anómalo, intensificación de la autoestima, descansas y se sienten bien descansados, aunque duerman un poquito, actividad intensificada, pérdida del juicio, lenguaje rápido y presionado, tienen fuga de ideas y se distraen con facilidad. Bien, genera discapacidad considerable. Si bien la energía del esfuerzo y el esfuerzo creciente pueden al inicio mejorar la productividad laboral o escolar, y conforme la manía va a empeorar, un paciente se vuelve cada vez menos capaz de concentrar su atención. Entonces van a existir discusiones, enredos sexuales que pueden causar enfermedad, divorcio o embarazos no deseados. Y cuando un episodio se resuelve, quedan con culpa y recriminaciones. Bien, y pues también hay que descartar ya sea hipertiroidismo o uso de sustancias psicoactivas. En el 2017, el trastorno afectivo bipolar se ubicó dentro de los 5 problemas de salud mental más comunes en un hospital llamado Fray Bernardino Álvarez, al presentar un 15% de las consultas. Aquí en México se estima su prevalencia, que la prevalencia oscila entre el 1 y 3% de los pacientes. Bueno, la iniciativa de encuesta sobre la salud mental propuesta por la Organización Mundial de la Salud dice que la prevalencia a lo largo de la vida del espectro bipolar es de aproximadamente un 2.4%. Las tasas de prevalencia anual era de 1.5%. En cuanto al género, se produce aproximadamente de igual manera en ambos. La edad de inicio más frecuente suele ser en la adolescencia tardía o una adultez temprana.
y aproximadamente un 40% de los pacientes consigue un control significativo de sus síntomas mediante el tratamiento farmacológico. Bueno, es un pequeño cuadro comparativo de episodios maníacos e hipomaníacos. En la duración, un episodio maníaco dura una semana o más. El hipomaníaco es de 4 días o más. El estado de ánimo se van a encontrar exaltados, irritables o expansivos en grado anormal y persistente. Solamente tenemos que el episodio hipomaníaco es una forma menos grave del estado del episodio maníaco. La actividad o energía va a estar aumentada. Los síntomas que constituyen cambios respecto a la conducta usual, 3 o más de los siguientes síntomas: ideas de grandeza, disminución en la necesidad de dormir, aumento de la tendencia al hablar, fuga de ideas o pensamientos apresurados, tendencia a la distracción, referencia personal o de otro, agitación, a un aumento en la actividad orientada a metas, un juicio pobre. Decía que 3 o más síntomas, pues, pero puede haber un cuarto síntoma si la única anomalía del estado de ánimo es la irritabilidad. Bueno, en la intensidad va a cambiar un poquito. En el episodio maníaco trae como consecuencia características psicóticas, hospitalización o anomalías del desempeño laboral, social o personal. Y en el hipomaníaco hay cambio evidente del desempeño usual. Otros identifican este cambio, pero no hay psicosis, hospitalización o una disfunción del paciente. Y pues como ya mencionamos, descartar que se traten de síntomas inducidos por sustancias o medicamentos. Y ya, bueno, eso es del DSM-5. Encontré una tablita de tasas de prevalencia a lo largo de la vida de trastornos bipolar, ciclotímicos e hipomanía. Los trastornos bipolares los vamos a ver en otra clase más a detalle, pero pues aquí un poquito de la prevalencia. El trastorno bipolar 1 del 0.2 al 4% de prevalencia a lo largo de la vida. El trastorno bipolar 2 del 0.3 al 4.8, ciclotimia del 0.5 al 6.3 y la hipomanía del 2.6 al 7.8. Bueno, el tratamiento en estos pacientes, el mejor tratamiento de los pacientes con manía implica su hospitalización. Ahí es posible utilizar posologías agresivas y alcanzar una respuesta adecuada en un plazo de días o semanas. Tenemos como tratamientos el carbonato de litio, valproato, carbamazepina, clonazepam o antipsicóticos atípicos y típicos. Bueno, el cumplimiento del tratamiento sigue siendo un problema porque los pacientes con manía carecen de conciencia de su propia enfermedad. Entonces también puede ser que se nieguen a tomar el medicamento. Y pues ya sería todo de mi parte. No sé si tengan algún comentario. Pues yo leí un poquito también del tema con respecto a lo que sería la incidencia, que menciona que la incidencia realmente en este tipo de problemas es de muy vago, muy difícil de determinar, precisamente porque uno sí se determinó que entre los 15 y los 25 años puede ser mayormente el predominio, pero el problema es que el 1.4% del 2.4% que tú citaste son subclínicos, por lo tanto Así es. pasar sin ser diagnosticados. Ok, Dianita, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, yo leí aparte de la manía que se podía dividir en con y sin síntomas psicóticos. La única diferencia que revisé fue que cuando lo mencionan con síntomas psicóticos es una forma más grave y es porque hay delirios de grandeza o de persecución, que es lo que lo diferencia con sin síntomas y que por lo general requiere hospitalización. Nada más eso. Muy bien. Bueno, también, bueno, yo por último, también bueno, de esos síntomas psicóticos, la depresión mayor también puede tener esos tipos de síntomas. Se dice que la quinta parte de los pacientes sí pueden presentar alucinaciones. Igual del tratamiento, como había dicho Denise, de los inhibidores de recaptura de serotonina, pues son los número 1, ¿verdad? Para iniciar.
la depresión mayor. De ahí había con los psiquiatras, bueno, con el doctor, ahí en la rotación también nos había comentado de si se puede iniciar con sertralina, adelante, ¿verdad? Que bueno. Si vemos que también el paciente, bueno, puede que igual en el ámbito privado, si no uno bueno, bonito y barato mencionaba, era la fluoxetina y que en sí era para pacientes que tiene depresión mayor sin ansiedad. Y si ya considera uno como médico y también de primer contacto, eso no lo dejó bien claro, es que igual un paciente con depresión mayor con ansiedad se podría iniciar citalopram. O sea, sí, y que nadie iba a negar algo, que estaba bien para iniciar. Muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, pues sí, Karina. Es que también se complementa con la clase previa de que ya habíamos visto, bueno. Así es. Depresión, y lo añadí, pero como quiera lo digo en voz alta, de que leí así la de la guía práctica clínica, que recomendaba que para poder tener un tratamiento exitoso, el tratamiento debe ser supervisado no mínimo de 8 meses y que debe ser combinado, o sea, tanto tratamiento farmacológico como la terapia, y que inclusive podríamos agregar otros tipos, como incluir rutinas de ejercicio, o sea, no nada más, también incluir cambios de estilo de vida saludable, o sea,